postal, de forma completa, el número telefónico, el número de fax, la dirección electrónica. Y en el caso de los colegios profesionales se podrán también indicar como datos la pertenencia al grupo, el número de colegiado, la fecha de incorporación y la situación de ejercicio profesional. Como comentaba Lluís Jairó, en el cómputo de los días relativos a plazos establecidos en la ley y en particular los 30 días que se conceden a todo ciudadano para expresar su oposición o su negativa a ceder su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, esos 30 días van a tener un cómputo conforme a días hábiles que planteará, consideramos, unas facilidades que ya han sido comentadas con anterioridad. Obviamente el reglamento reproduce y establece unas obligaciones concretas relativas al deber de acreditar el cumplimiento de las notificaciones o de acreditar el cumplimiento de la verificación, de la comunicación relativa al consentimiento tácito, y esa obligación se concreta en la de conservar el soporte a través de forma física, como se comentaba anteriormente. La posibilidad de recabar el consentimiento tácito, también como novedad del reglamento, se extiende a se explicita y extiende a los servicios de información periódica o reiterada o de facturación periódica. Obviamente, en todas sus manifestaciones el reglamento va a imponer el principio de gratuidad como principio a través del cual los ciudadanos, los usuarios, puedan formular su derecho a negar el consentimiento o el derecho, en su caso, de oposición. En todo caso, como ya se ha comentado con anterioridad, el reglamento explicita, entre otros, como medios para manifestar la negativa al tratamiento de los datos, entre otros, ya digo, de forma excluyente, el envío prefranqueado, el número de teléfono gratuito o los servicios de atención al público con los que puedan contar las empresas vinculadas. Sí que establece algunas reglas adicionales, como la de que el responsable del tratamiento no pueda reiterar su solicitud al interesado para el tratamiento de sus datos en el plazo de un año a contar desde la fecha de la anterior solicitud. Hay referencias concretas en sede de obtención del consentimiento a los menores y también al consentimiento que se pretende recabar en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con esta. En el primer supuesto, en el de los menores, el criterio final del reglamento va a ser el de admitir que el mayor de 14 años pueda directamente expresar su consentimiento de forma directa, salvo que exista algún tipo de restricción por parte de la legislación general, porque pueda estar sometido a algún tipo de restricción en su patria y por lo tanto se requiera de consentimiento de quienes ostentan la patria potestad o la tutela, y hay algunas restricciones adicionales dirigidas a impedir la obtención de datos
relativos a otros miembros de la familia del menor, como pueda ser la de la profesión de padres o información económica. Esos datos obviamente únicamente con el consentimiento directo y expreso de los progenitores podrán obtenerse. Sí que podrán obtenerse, como decía, en el supuesto de los mayores de 14 años, y algunas reglas adicionales afectarán obviamente a la necesidad de que al menor se le informe con un lenguaje fácilmente comprensible, a que quien pretenda recabar su consentimiento compruebe de forma efectiva su edad y en su caso la autenticidad del consentimiento prestado por sus padres o tutores o representantes legales. Como decía, en el caso de que hay otra específica referencia al supuesto de la solicitud de consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con dicha relación contractual, en cuyo caso el reglamento proscribe prácticas pasadas e impone la necesidad de que cuando se suscriba esa relación contractual no se determine el consentimiento para esas finalidades, sino que pueda existir una casilla claramente visible y no previamente marcada para prestar ese consentimiento tácito. La posibilidad de revocar el consentimiento, obviamente, de nuevo, deberá garantizarse a través de medio sencillo, gratuito y que no implique ingreso adicional alguno. Expresamente se contempla de nuevo medios y mecanismos como el del envío prefranqueado, el del número telefónico gratuito y se excluyen otras prácticas como la de cartas certificadas, etc. Y otros medios para requisitos adicionales de carácter formal, como pudieran ser la exigencia de fotocopias de DNI u otros requisitos adicionales. Obviamente, en materia de información previa requerida, exigible en la fase de recogida o de obtención del consentimiento, hay una explicitación de ese deber de informar al interesado del origen de los datos, de la identidad del responsable y de los derechos que le son propios, y también hay una obligación de informar sobre, como se decía, de cuáles son las finalidades para las que se recaba esa información, determinadas, explícitas y legítimas, como se decía, y además sobre sectores específicos y concretos de actividad. Todo esto, como ustedes saben bien, en cualquier caso, no son novedades en la realidad de las cosas, es doctrina consolidada de la agencia, que en esta fase y momento fundamentalmente lo que hace es ver la luz en una norma de alcance general que tiene, por lo tanto, vocación de trasladar y de garantizar mayor seguridad jurídica al conjunto de la sociedad y en particular a este sector. Una de las novedades singulares del reglamento, obviamente, es el de incorporar como fenómeno el del tratamiento de los datos específicamente vinculado a la realización de campañas publicitarias y en particular cuando existe una entidad que contrata con terceros la realización de una determinada campaña publicitaria de sus propios productos. Hay unas reglas específicas de distribución de la responsabilidad en el tratamiento de los datos, de forma que se establece que en estos supuestos, cuando se dicen los parámetros identificativos de los destinatarios de esa campaña, lo fije la entidad que contrata la campaña, la responsabilidad por el tratamiento de los datos es suya. Cuando esos parámetros identificativos de los destinatarios los fija la entidad contratada, la responsabilidad es de esta, y si no tienen amplia
entidades la responsabilidad es común. El reglamento define como parámetro identificativo de los destinatarios las variables utilizadas para identificar el público objetivo destinatario de una campaña o promoción comercial de productos o servicios que permitan acotar los destinatarios individuales de la misma. Además, en este ámbito hay una obligación específicamente impuesta a quien encarga la realización de la campaña publicitaria dirigida a adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias de la normativa de protección de datos. Lo que la agencia también es consciente de que necesitará un cierto recorrido aplicativo para dejar más claro, si cabe, el alcance de estas disposiciones. En concreto, se define también como cesión o comunicación de datos el supuesto del intercambio de bases de datos, y la última de las grandes novedades del reglamento, como también se ha comentado, afecta a la creación de las listas Robinson, de los ficheros de exclusión, de tal forma que en este ámbito, por un lado, se establece la responsabilidad, se responsabiliza a los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad para que adopten las medidas necesarias para evitar el envío de esa publicidad. Se prevé que se puedan conservar los mínimos datos imprescindibles para identificar a este afectado. Se contempla, como se ha dicho, la creación de los ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales, tanto con carácter general como con carácter sectorial. Se establece el derecho de quienes ponen de manifiesto dicha intención a ser informados de la existencia de estos ficheros comunes. Se impone la obligación a quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con estas actividades de consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a esta situación. Estas son también, en un recorrido rápido de las previsiones del futuro reglamento, las novedades que va a establecer el reglamento y que, por lo tanto, como ustedes saben también, no afectan al otro ámbito de la publicidad comercial que se tiene su cobertura en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que tiene sus otras previsiones y que en este ámbito, en esta serie, en este momento, no se han visto afectados. Supongo que habré dejado aspectos concretos, puntuales, no creo que menores, sin referirme a ellos. En cualquier caso, sí que a partir de aquí quedo a su disposición. Las novedades del reglamento. Antes de empezar el turno de preguntas y para abrir el fuego, yo quería hacer algunos comentarios. Nuestra opinión como representantes de GECEM es que el reglamento ha entrado en una casuística muy detallada, en algunos casos introduciendo novedades o figuras jurídicas nuevas, precisando con mayor detalle muchas situaciones. Tenemos una honda preocupación, lo tenemos que decir aquí, porque seguramente en algunos casos lo que se hace es restringir en lugar de abrir. Y concretamente con respecto a las, me entretenía contarlo, las 21 solicitudes que habíamos formulado, pues se han recogido 7 y 14 se han denegado, y no son las menores, ¿no? Es decir, es posible, porque una norma después tiene su interpretación, que la agencia en la práctica valie esta percepción que nosotros podemos ver ahí de una exigencia muchísimo más formal de cumplimiento de algunas previsiones. Pero tenemos una honda preocupación y no es nuevo, y a la agencia se lo hemos trasladado en su momento y
Una de las preguntas que quería formularle a don Artemio Rayo antes de empezar el turno de preguntas es si se ha recogido en el texto definitivo la fecha de entrada en vigor para darnos tiempo, adaptarnos a esta nueva norma que va a tener, pues evidentemente, nuevas exigencias y que va a poner muchísima tensión en nuestras organizaciones para adaptar las formas en las que tenemos que recabar el consentimiento, las formas en que tenemos que comunicar, las formas en que tenemos que consultar ficheros de exclusión. En definitiva, si está prevista algún espacio suficiente o razonable entre el momento en el que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento y que, pues bueno, que no sean los 20 días, que si no dice nada, pues nos pondría seguramente una garantía de incumplimiento al día siguiente de su entrada en vigor. Sí, en principio hay una previsión de ampliar ese plazo algunos meses, que en cualquier caso, como también es el Consejo de Ministros, sí, me parece un tema singularmente relevante en esa sede de cerrar los tiempos de efectiva aplicación de la norma en relación con su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Concretar ahora cuántos meses será, pues sería un poco excesivo, pero la propuesta prevista era la de dar algunos meses de cadencia complementaria a la aplicación para su efectiva aplicación. En general, ya no solo en relación con la previsión de transitorias en ámbitos y sectores concretos y en previsiones determinadas, como la de la aplicación de medidas de seguridad, etc. Esa es obviamente otra cuestión. El reglamento, en términos generales, entrará en vigor algunos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tampoco muchos meses después, algunos meses después. Pueden ser 2, pueden ser 3, no creo que sean más. Vamos a iniciar un turno de preguntas. Si quieren que las hagan de viva voz. Sí. No se ha hecho ninguna referencia a la aplicación del papel, digamos, del formato, digamos, a la aplicación de la ampliación, digamos, de la ley de protección de datos al formato no electrónico. Sí. Quería saber... No la he hecho una mera mención concreta y general al hecho de que el reglamento va a dejar claro la aplicación general de la normativa de protección de datos y en particular de todo el sistema de medidas de seguridad a los ficheros manuales, a los tratamientos, a los ficheros, a las bases de datos de carácter manual o físico. Como decía antes, este es obviamente una novedad relevante en el conjunto de la aplicación de la normativa de protección de datos, especialmente relevante para sectores económicos como son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y la fundamental, digamos, aportación del reglamento es la de, por un lado, definir qué entender por fichero manual y por lo tanto a qué se le va a aplicar la normativa de protección de datos, y por otro lado el de establecer la generalización de las medidas de seguridad a todo tipo de ficheros. En el primer caso, la definición pretende poner de relieve que se identificará como tal fichero manual el conjunto ordenado, estructurado de información que permite una identificación de persona física por medios no desproporcionados, una definición dirigida a hacer posible la identificación de un conjunto de supuestos que puede ser inmenso de qué entender por fichero manual. Y en segundo lugar, como decía, la generalización de las medidas de seguridad que se establecerán, seguirán aplicándose a los ficheros manuales en 3 niveles, los 3 niveles que existían
hasta el momento para los ficheros y tratamientos automatizados, con una adaptación básicamente de esas medidas de seguridad al entorno físico o manual, pero que en la práctica se reproducen las que existían ya para automatizar. Sí, a yo de esta pregunta quería saber si en una empresa que tiene un contrato de outsourcing, sí, que se le ha encargado un contrato de outsourcing para la impresión de una serie de documentos, esos documentos se imprimen con una información que parte de un fichero automatizado, pero cuando están impresos, esa información, esos datos de carácter personal están en papel. ¿Eso se consideraría un fichero? ¿Puede repetir el caso, por favor? Sí, es una imprenta que le han encargado una campaña publicitaria, por ejemplo, ¿no? Esa imprenta imprime los datos partiendo de un fichero automatizado. Pero cuando está haciendo ese trabajo, al final tiene unos impresos con esos datos de carácter personal impresos en papel. ¿Eso se consideraría un fichero manual y por lo tanto son de aplicación las medidas específicas para ficheros no automatizados durante el tiempo en que esos impresos estén en esa empresa hasta que son entregados? Yo, sobre caso concreto, supuesto determinado, me lo permitiría no pronunciarme. Entiendo que puede ser de interés por parte de todos ustedes plantear preguntas concretas y determinadas, pero ese tipo de preguntas yo invito a que se formulen ante la agencia, de forma que, como compete y viendo los distintos matices que tiene toda decisión, se les pueda informar con todo rigor y precisión sobre la aplicación de la normativa a ese tipo de casos. Pero preferiría una intervención que tiene una vocación de aproximación general a la aplicación a las novedades de la normativa de protección del reglamento REUI, pronunciarme sobre casos concretos. Otra pregunta más. El fichero de exclusión, ¿quién va a llevar la gestión del fichero de exclusión? ¿La Agencia de Protección de Datos o quién va a proporcionar esos ficheros? Bueno, en principio está prevista la creación y no hay previsión adicional que a mí me conste en el reglamento. Por lo tanto, no creo que el modelo existente de ficheros, de creación de esos ficheros, tenga por qué cambiar. No está dentro de las previsiones de la agencia sostener un fichero de esa naturaleza. Sí, yo quería hacer ¿Se puede identificar antes de...? Sí, Javier Piedrahita de un portal de publicidad de marketing, que es marketingdirecto.com. Antes Elena Gómez, la presidenta de FC, me ha hablado de que en España es más fácil atropellar, o es más barato atropellar a alguien que mandar un mailing y posiblemente recibir una multa que llega a los 300.000 euros. Pues a mí me gustaría preguntar un poco, y ella también nos dijo algo que ahora no ha dicho a la prensa en una reunión que hubo en Barcelona en septiembre, y es que en España las multas, aparte de ser las más altas, también la recaudación que parece que llevamos este año supera ya a todos los países de Europa en cuanto a recaudación por multas, por infracciones de las que estamos aquí hablando. Entonces a mí sí me gustaría que usted un poco hiciese hincapié, eso es la primera cosa. El segundo punto, el tema de que, claro, ante la complejidad que estamos viendo aquí, para usted quizás no, que usted la conoce, es lógico, pero para muchas pymes que a lo mejor ni siquiera están aquí sentadas, el tener que tener un abogado o consultar con un abogado para hacer publicidad directa, marketing directo al fin y al cabo, o mailings, o emailings, o teléfono, marketing móvil, es complejo, es problemático. Es decir, que ahí sí es verdad que la industria se va a ver, o se está viendo ya limitada. No sé lo que, si ustedes esto lo ven, o si se puede ahí ser más flexibles quizás a la hora de aplicar
porque mucha gente no puede permitir su abogado para hacer publicidad en un país y en una economía que todos sabemos con la competitividad que hay, que la publicidad es necesaria. Y el tercer punto ya, y acabo ya, en tiempos en los que en la web 2.0, en los que el consumidor deja sus datos por todas partes, y encima lo hace con gusto, va a Flickr, va a MySpace, va a no sé cuántos sitios y deja sus datos, sus gustos musicales, es decir, realmente hablar todavía de protección de datos, cámaras instaladas en todos los sitios para que ojalá se pillen a gente como el otro día, ¿no? Creo que fue el domingo en Vallecas, donde entran en Ikea o unos gamberros que destrozan 100 coches. Pues bueno, quizás esas cámaras que se están poniendo, que van totalmente en contra de la protección de datos, se supone, pero ayudan a lo mejor a que estas cosas, o al menos que se descojan, ¿no? Entonces, en tiempos en los que el consumidor realmente deja sus datos, aquí hablar de todo esto, ¿a usted no le parece un poco fuera de, no sé, fuera de la era que vivimos? Es un poco la pregunta que yo hago por el sector, claro. Bueno, la verdad es que muy sugerente sus preguntas, especialmente la última, porque yo no sé muy bien qué es lo que es fuera de la realidad, ¿no? Es decir, no sé muy bien dónde está la realidad dentro o fuera. A lo mejor parece que la Arcadia feliz, es decir, el entorno en el que todos nos gustaría movernos y nos parecería normal y simpático y lógico, porque como ya nos da todo igual, pues es perfectamente válido que así sea, pues es el de aquel en el que de repente aparece, se tiene que ir el presidente de un gobierno, de una nación, corriendo al Parlamento a pedir perdón porque resulta que iban dos señores con un maletín y con dos CDs donde están acumulados los datos bancarios de 25 millones de personas de su país y que de repente se ha perdido. Es decir, no se sabe dónde está. Y a punto está ese presidente de gobierno de irse a casa porque de repente pasa eso. O nos gustaría mucho más saber que nuestros datos personales, mejor dicho, nuestros datos bancarios con las contraseñas de acceso a nuestras cuentas corrientes, las están ofreciendo en las webs de ese país a €1,50, a euro el dato de la tarjeta de crédito y a medio euro la contraseña. Es decir, esto está en subasta pública ofertada en internet en este momento en webs de ese mismo país. Y las de un juez del propio Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. A lo mejor ese es el sistema y el entorno en el que todos nos podríamos sentir más cómodos, con el del gimnasio donde uno va, no solo el gimnasio, sino el vestuario, pues haya una cámara por si acaso nos roban la cartera. Es decir, todo eso puede ser un entorno que a todos que podría parecer más lógico y más normal a la altura y a la realidad de los tiempos. Yo creo que afortunadamente el legislador español capta, reproduce lo que la sociedad en su conjunto piensa y siente y lo transforma en norma general, lo transforma en ley. Y a la agencia lo único que le queda es aplicar esa ley, que es lo que hace. Sobre las otras dos preguntas, cuestiones que ha planteado, obviamente la primera y principal es la de las multas, la del régimen sancionador. La agencia el año pasado impuso 24,4 millones de euros en multas. Este año habrá impuesto un número similar. Había más de 1.300 inspecciones, impuso más de 300 sanciones, declaró infracciones de las administraciones públicas. Tiene un régimen sancionador exigente. Lo que a lo mejor no sabe todo el mundo, y me parece que sería honesto que se cuente todo, y toda la verdad es que cuando se aplica ese régimen sancionador, las multas que impone la agencia, una estadística fácil pondría de relieve que
99 de cada 100 sanciones que se imponen, o 9 de cada 10 sanciones que se imponen, lo son del suelo del tipo infractor que prevé la normativa. Dicho en otras palabras, de cada sanción de entre 600 a 60.000 euros, de cada 9 de cada 10 son de 600 euros. De cada sanción de entre 60.000 y 300.000, 9 de cada 10 son de 60.000 euros. Y cada sanción de entre 300 y 600.000 euros, 9 de cada 10 no, porque no sé, no hay una proporción que creo que actualmente sea tan extensa, siempre son, prácticamente son, en términos generales, aplicando el suelo de esa sanción. No solo eso, sino que además hay una previsión en la legislación vigente que establece la posibilidad, por dos causas, dos motivos exclusivamente, de reducir el grado de la sanción. Lo que ustedes también conocen bien y saben lo relevante y excepcional que es. No hay ámbito o sector similar en el que se aplique una disposición, se prevea legalmente una disposición de ese tipo, y además hay una expresa manifestación de la Audiencia Nacional dirigida a hacer una aplicación excepcional, porque excepcional es esa previsión de esa posibilidad. Y yo invito también a que se cuente, digamos, la verdad de la aplicación de esa previsión legal, que si somos honestos se constatará que hay un intento también por hacer, por adaptar esa normativa y explotar las distintas posibilidades que la ley tiene para hacer una aplicación acorde con lo que la agencia considera que es el sentir real en el marco de... Queríamos saber, en el nuevo reglamento sigue en pie de alguna forma el hecho de que las tarjetas de visitas sigan no siendo demostración de un consentimiento por parte de la persona donante, por el lógico hecho de que la tarjeta no tiene por qué ser algo que se entregue, sino que se puede recoger. Es decir, la tarjeta de visita sigue siendo, sigue sin permitirnos el hecho de poder contactar con esta persona. El reglamento no dice nada de tarjetas de visita. Lo que sí que hay es una relativamente reciente sentencia de la Audiencia Nacional que interpretó el alcance del concepto de envío masivo de correos electrónicos no deseados, obviamente, por lo tanto, de otro entorno o ámbito, producidos a partir de la obtención de esos datos personales recogidos en tarjetas de visita. Lo que hay es una interpretación, como digo, del concepto de dato masivo, de envío masivo, y lo que hay son algunas consideraciones, algunos considerandos en esa sentencia de la Audiencia Nacional que obligan, en mi opinión, a hacer una reflexión derivada de esos considerandos sobre el alcance de la entrega de una tarjeta de visita, es decir, de una información personal y del alcance y afectación que puede tener al ámbito del otorgamiento del consentimiento. Vamos a ir a la última pregunta. De que había determinadas prácticas, como por ejemplo lo de las llamadas intempestivas, que suponía un claro abuso respecto al consumidor. Mi comentario es, yo entiendo que ahí un poco tiene que ver con la materia de protección de datos, un problema de prácticas comerciales,
y desgraciadamente lo que se está produciendo en muchos casos es que, a lo mejor por el defecto de otras normas de protección al consumidor, lo que se está haciendo es abusar de la normativa de protección de datos para sancionar por otras cosas que no tienen nada que ver con el tema de la protección de datos, o por lo menos el consumidor acude a esas soluciones sin que realmente ese sea el problema ni la cuestión que le hace ver vulnerados sus derechos, porque sus derechos de protección de datos en absoluto se ven vulnerados porque alguien, incluso con una llamada sin conocer el destinatario, haya efectuado una llamada. Eso es el comentario. Por otro lado, respecto al reglamento que ha comentado, se ha indicado que habría una prohibición de volver a efectuar la solicitud dentro del año siguiente a haber solicitado al cliente que no quería recibir publicidad. No termino de entender muy bien qué plazo o cómo se mide ese plazo. Vamos a ver, si yo le estoy haciendo una emisión periódica al cliente y le estoy informando de que en cualquier momento puede ejercer su derecho de oposición, lo lógico es que se lo ponga a disposición cada vez que me ponga en contacto con él. O se refiere a aquellos que no han o que han manifestado su deseo de no recibir publicidad, que tengan que esperar un año antes de volver a solicitarle si quiere cambiar de opinión. La previsión es que no pueda reiterarse esa solicitud para la última finalidad que plazo a contar de la fecha de la anterior solicitud, en el supuesto en el que se pretende recabar el consentimiento tácito de un ciudadano. Creo que la respuesta en principio no plantea mayor duda. Respecto de la primera cuestión que ha planteado, sí que yo comparto parte de la consideración que usted ha hecho. Hay una realidad que es una realidad social que se traduce en una sensibilidad de los ciudadanos respecto de determinadas prácticas que tienen que tener respuesta, si la tienen que tener, y los poderes públicos así lo consideran, en otros ámbitos que no son la normativa de protección de datos, derecho del consumo, derecho de la publicidad, es decir, otros entornos y otros sectores. Pero no dude de que hay muchas denuncias y muchos medios de comunicación que se dirigen a la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar ese tipo de conductas, identificando en esta autoridad una autoridad también garante de ese tipo de conductas. Si la agencia impone dicta algún tipo de resolución al respecto, yo creo que tampoco es a dudarlo que lo hará en una estricta aplicación de la normativa de protección de datos. Es decir, si se plantea el supuesto, yo no tengo duda de que el supuesto que antes he planteado era más bien un llamamiento a un sector determinado, a la sensibilidad de un sector determinado, a saber y ser conscientes de que tienen en ello, en este ámbito, focalizado otro problema, que o se modulan las
conductas o comportamientos de prospección comercial, puede haber otras dificultades que no vendrán de la normativa de protección de datos, salvo que obviamente el dato personal que permite la realización de esa llamada no se haya obtenido de forma ilegal, que en algunos casos también es el supuesto. Tampoco, por lo tanto, es inevitable que se produzca también cierta confusión. Lo que, repito, no quita para que la agencia, si resuelve o sanciona, será porque se haya probado que ha habido un tratamiento ilícito de los datos de ese usuario, aunque, ya digo, la primera parte comparto con usted la consideración de que en principio esa conducta no es un problema de protección de datos, pero sí de afectación a la privacidad de las personas dentro del concepto amplio de privacidad personal o familiar, que no es a lo que está llamado a preservar o garantizar la Agencia de Protección de Datos, pero que en el momento en que se produzca una demanda creciente de respeto a ese espacio, habrá previsiones que acotarán ese tipo de conducta. Muy bien, pues para concluir la intervención que ha hecho don Artemio Rayo, director de la agencia, que le agradecemos extraordinariamente que haya tenido la amabilidad de presentarnos el nuevo reglamento, pues concluimos esta primera parte de la sesión y os pedimos pues disponibilidad para que a las 12 en punto podamos empezar de